Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos a su programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga, AM y FM y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos como invitada a la hermana Susana Rodríguez, quien es coordinadora pastoral en la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús. Esto es en el Cantón Pujilí, con quien vamos a dialogar sobre el tema del catecismo de la Iglesia Católica, Jesús e Israel, numerales 574 hasta el 576. Expresamos nuestro agradecimiento a Monseñor Giovanni Paz, obispo de Latacunga, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermana Susana, muy buenas tardes. Bienvenida a Un Pueblo que Camina. Buenas tardes, Juanito. Muchísimas gracias. Buenas tardes, queridos hermanos, todos los que están escuchándonos a través de Radio Latacunga. Mi nombre es hermana Susana Rodríguez. Yo soy de la ciudad de Riobamba, pertenezco a las hermanas Marianitas, que estamos en Pujilí y en Salcedo, aquí en la diócesis de Latacunga. Me da muchísimo gusto estar con ustedes, queridos hermanos, y gracias, Juanito, por haberme invitado. Gracias a usted por su predisposición. Bien, siempre hacemos conocer a nuestra invitada o a nuestro invitado. En esta ocasión, pues le vamos a preguntar a la hermanita Susana que nos comente, que nos cuente su testimonio de vida, cómo se decidió por la vida religiosa, qué actividades nomás ha emprendido en su tiempo de vida religiosa. Muy bien, Juanito. Me ha hecho una pregunta muy bonita. Me gusta responder esa pregunta. Yo nací en Riobamba, la Sultana de los Andes, cuando Monseñor Leonidas Proaño era nuestro obispo. Entonces yo tuve la bendición de crecer bajo la sombra de su predicación del Evangelio. Desde que tengo uso de razón, mi mamita, Mercedes Pozo, pertenecía a las comunidades eclesiales de base de Monseñor Proaño, entonces nos reuníamos a escuchar el Evangelio, y mi mamita que me pusieron mis papis en la escuela a los 5 años, pues yo ya sabía leer a los 5 años, y me llevaba mi mami a las comunidades eclesiales de base de los campesinos, de los indígenas de Chimborazo, donde nadie sabía leer. Entonces tengo en mi mente ese recuerdo que Monseñor Proaño me ponía unos bloquecitos para que me pare ahí a leer el Evangelio, porque todos los demás no sabían leer. Entonces yo me consideraba una persona muy privilegiada, bendecida por el Señor, de haber podido aprender a leer a esa edad, ¿no? Y haber podido aprender a leer el Evangelio, porque Monseñor Proaño no solo nos explicaba allí en las comunidades eclesiales de base, sino que él también explicaba por radio, escuelas radiofónicas populares. Entonces nosotros vivíamos en una conexión muy hermosa con él, con su predicación, con su opción por los pobres y con su manera de entender el Evangelio. Entonces
mi papi, Raúl Rodríguez, mis hermanos, mi mami, mi chita, Pozo y yo íbamos siempre a la misa en la catedral para escuchar su predicación. Y recuerdo que él al final de la misa pues hacía una colecta, o sea, la colecta que se reunía de la misa era para ayudar en ese mismo instante a los pobres que lo necesitaban. Entonces, él sembró en mi corazón un amor por los pobres, por esta opción preferencial de la iglesia. Fui testigo también de cuando él estuvo preso. Yo era muy chiquita, pero recuerdo que él estuvo preso, ¿no? Con los obispos, sus amigos. Y luego, pues, cuando ya fui adolescente, enriquecí esta sensibilidad hacia el Evangelio con Madre Mercedes de Jesús Molina, porque yo estudiaba con las Marianitas en Riobamba, y entonces se me completó, digamos, en el corazón esta inclinación por hacer algo por los más necesitados. Y pues aquí en el Ecuador yo tenía esa claridad, ¿no? Son los indígenas de mi patria. Pero ya cuando estaba en la secundaria, como mi mamá era bibliotecaria, teníamos muchos libros en mi casa, y empecé a investigar más de los pobres del mundo entero. Y entonces encontré a los pobres del África. Eh, Empecé a mirar también los programas Sin Fronteras que habían en el DOMUN de cada año, que preparaban los misioneros en la televisión, y empecé a sentir esa atracción grande por hacer algo por mis hermanos africanos. De la lectura, del estudio de la historia y todo, descubrí que tenemos todos una deuda con el continente africano, una deuda moral, una deuda en todo sentido, ¿no? Por haberles tratado como personas de segunda clase o como no seres humanos, sino como animales al haber vivido este tipo de esclavitud y todo lo que se vivió. Entonces mi sueño era desde joven hacer algo por el continente africano. Tener una profesión y ayudar, bueno, según yo, unos añitos allá en el África y luego volver y lo que sea. Pero llegó un momento en que el Señor me dijo, no, Susana, no unos añitos, tu vida entera. Para mí, me dijo el Señor. Y claro, yo ahí pude conjugar las dos cosas. Mi vida entera para el Señor y mi vida entera para el África. Yo uní las dos cosas, aunque yo sabía que ingresando a la congregación de las Marianitas y a cualquier congregación tenía un voto de obediencia. Y podía ser que sí, podía ser que no, me vaya al África. Pero como el Señor es tan misericordioso, hizo realidad el sueño de mi juventud y en el año 1999 partí para Etiopía junto con la hermana Matilde Rivera, Marianita también, riobambeña también, y nos fuimos a servir al pueblo africano. Nosotros nos fuimos sin pasaje de regreso, pero los planes del Señor siempre son perfectos y a mí me tocó volver por cuestiones de mi salud en el año 2018. Matilde está todavía allá, gracias a Dios. Ella no se ha regresado todavía y yo espero, si Dios me lo permite, volver algún día al África y morir allá. Ojalá. Eso en resumen, Juanito. Qué interesante y bonito testimonio. Actualmente, ¿cuáles son sus actividades dentro de la diócesis? Bueno, yo ya antes de irme al África, mi escuela de formación misionera fue la Casa Campesina de Salcedo. Yo trabajé allí desde 1994 hasta 1999 y fue una hermosa experiencia de pastoral indígena con las comunidades de allá, ¿no? De Salcedo, de Chambapongo, Toailín, ahí todas las comunidades hasta Sacha, Cumbijín, etcétera. Y pues eso fue antes de irme al África. Ahora que regresé, pues regresé un poco quebrantada de salud y entonces me ha pedido mi congregación que ayude, que colabore un poquito en las casas de formación. Y ahora estoy en la unidad educativa Santa Marianita de Jesús de Pujilí y estoy muy contenta de haber vuelto a la diócesis de La Tacunga. Eso es lo principal. Estoy muy contenta. Y pues estoy ahora siendo coordinadora de pastoral de esta unidad educativa, entonces tengo la palabra de Dios en mis manos todos los días para compartir con los niños, los jóvenes, con los maestros y con mis hermanas también. Y así que esta oportunidad para mí es muy enriquecedora porque puedo llegar a más corazones. Soy una persona que ama muchísimo la palabra de Dios y entonces cuando me dan la oportunidad
estoy muy agradecida al Señor y también a usted, Juanito, que me da esta oportunidad. Qué bien, excelente. Muy bien. Continuamos con el programa. Voy a dar lectura a la cita bíblica seleccionada para el día de hoy, tomada del Evangelio de San Juan, de capítulo 11, desde el verso 47 hasta el 57. Dice así: Los sumos sacerdotes y los fariseos reunieron entonces el consejo y dijeron: ¿Qué hacemos? Este hombre está haciendo muchos milagros. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y nos destruirán el santuario y la nación. Uno de ellos, llamado Caifás, quien era sumo sacerdote aquel año, les dijo: No entienden nada. ¿No ven que es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que muera toda la nación? No lo dijo por cuenta propia, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús moriría por la nación, y no solo por la nación, sino para reunir en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así, a partir de aquel día, resolvieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se marchó a una región próxima al desierto, a un pueblo llamado Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Se acercaba la Pascua judía y muchos subían del campo a Jerusalén para purificarse antes de la fiesta. Buscaban a Jesús y de pie en el templo comentaban entre sí: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes para que quien conociese su paradero lo denunciase, de modo que pudieran arrestarlo. El tema que vamos a tratar hoy es Jesús e Israel. Hermanita, por favor, ¿nos ayuda con una introducción a este tema? Muy bien, Juanito. En realidad, esta cita bíblica que usted nos ha leído nos ubica en esta realidad, en este tema que vamos a hablar. Jesús e Israel, las relaciones entre nuestro Salvador, el Hijo de Dios, y el pueblo escogido. En realidad, este es un tema muy importante porque Jesús en verdad nos da a entender que el pueblo de Israel es el pueblo escogido. Pero esto no debía haber consistido en un privilegio para el pueblo de Israel, sino en una vocación. Lamentablemente, algunos de ellos no lo entendieron bien, sino que lo tomaron como un privilegio. Entonces se sentían un poquito superiores a los demás pueblos, superiores al resto de naciones que no creían en el Dios verdadero, ¿no? Y en realidad lo que ellos habían recibido de parte de Dios era una vocación. Israel había sido escogido para ser el instrumento que lleve la bendición y la salvación a todos los pueblos de la tierra. Pero como digo, no siempre todos entendieron esto y ahí viene un poquito el problema. Entonces, sucede que este pueblo de Israel, cuando Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra y empezó su vida pública, pues este pueblo de Israel estaba dividido en su opinión sobre Jesús. Algunos decían, sí, este es el profeta que debía de venir. Este no será el Mesías, dijo la mujer samaritana. Y otros decían, no, 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 es un falso profeta, está engañando al pueblo. O sea, Israel estaba dividido. Y pues de esto se trata, ¿no? Estos numerales del catecismo nos quieren aclarar qué es lo que pasó con las relaciones entre Jesús y el pueblo de Israel. Jesús era un miembro de ese pueblo. Jesús era un judío, religión judía, raza judía, hijo de ese pueblo, pero lamentablemente fue mal interpretado, mal entendido y después ya sabemos cómo terminó el pobre. Pero así les pasa a los profetas. Entonces, de eso se trata la conversación de esta noche, saber qué es lo que pasó allí y qué es lo que de verdad es Jesús. ¿O Perfecto, quién es en muchas verdad gracias. Jesús? Excelente, muy bien. Uh-huh. Vamos a una pausa y retornamos en un instante.
Domingo, Día del Señor, de la fe, de la esperanza cristiana, de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de Latacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo Latacunga FM, Radio Latacunga AM y Facebook Live Radio Latacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Amigos y amigas, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada de hoy, la hermana Susana Rodríguez, coordinadora pastoral en la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús de Pujilí, nos está ayudando con el tema Jesús e Israel, tema lógicamente del Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 574 a 576. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM o FM pueden luego visitar el canal en Facebook de Radio Latacunga, que ahí va a estar este video, o posteriormente pueden visitar el canal en YouTube Consejo Diocesano de Laicos Latacunga. Tenemos más de 150 videos con análisis de los numerales del catecismo. Un trabajo de más de 3 años. Muy bien, voy a dar lectura al numeral 574 para su explicación. Dice así: desde los comienzos del ministerio público de Jesús, fariseos y partidarios de Herodes, junto con sacerdotes y escribas, se pusieron de acuerdo para perderle por algunas de sus obras: expulsión de demonios, perdón de los pecados, curaciones en sábado, interpretación original de los preceptos de pureza de la ley, familiaridad con los publicanos y los pecadores públicos. Jesús apareció a algunos malintencionados sospechosos de posesión diabólica. Se le acusa de blasfemo y de falso profetismo, crímenes religiosos que la ley castigaba con pena de muerte a pedradas. Hermanita Susana, por favor, su explicación y comentarios de este numeral. Muy bien, Juanito, muchas gracias. Qué hermoso es nuestro catecismo, qué claro que nos da el misterio de la vida de Cristo. Pero aquí lo vamos a comentar un poquito. En primer lugar, queridos hermanos, ya desde el texto bíblico de Juan 11, que Juanito nos hizo el favor de leer, ya escuchamos como un estribillo que tenía muchos enemigos Jesús, que ya los fariseos querían entregarlo a la ley para que lo mataran, que los partidarios de Herodes, que los sacerdotes, que los escribas. Vamos nada más que a recordar un poquito quiénes eran estos grupos que estaban en contra de Jesús. Los fariseos eran observantes celosos de la ley, no necesariamente malas personas, no necesariamente excelentes personas, eran observantes celosos de la ley, pero lamentablemente cayeron en la exageración. Y eso a veces nos pasa, queridos hermanos, en el momento en que llegamos a formar parte de un grupo de oración, de un grupo de, sí, en algún grupo especial de la iglesia, puede el espíritu del mal engañarnos y hacernos sentir superiores a los que no son miembros de nuestro grupo, o de nuestro, de nuestro grupo, ¿no? Entonces eso les pasó a los fariseos, exageraron la observancia de la ley, ¿no? Y entonces la libertad con la que Jesús miraba la ley, no quiero decir que no la cumplía, sino que si era de ayudar a un enfermo en sábado, lo hacía, aunque la ley decía, o sea, la ley tomada al pie de la letra decía el sábado no harás ningún trabajo, etcétera. Pero Jesús miraba el espíritu
no solo la ley, no solo la letra, ¿no? Entonces, esa libertad con la que Jesús miraba la ley, ese trato amigable con los pecadores, no les cayó bien a los fariseos, que eran muy observantes y celosos de la ley a rajatabla o de la ley al pie de la letra. Bueno, esos eran los fariseos. Los escribas eran llamados también doctores de la ley y tenían una función muy importante, muy hermosa, diría yo, la de interpretar las escrituras. Recordemos que al decir escrituras, para los judíos es solamente el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, como estos intérpretes del Antiguo Testamento, intérpretes de la ley de Moisés, eran muy celosos en guardar lo que estaba escrito, no podía más que provocar oposición el pobre Jesús, que venía y sanaba a un enfermo en sábado, que venía y le curaba a una mujer, ¿no? Ahí dentro de la sinagoga, en sábado. Ellos les chocaba que haga trabajos en sábado porque se habían aprendido al pie de la letra, el sábado no harás ningún trabajo. Y ellos no veían o sea, que la dignidad del ser humano está por encima de esa ley escrita. Además, la ley del sábado era más bien para evitar que la persona se haga esclava de su trabajo o de su búsqueda de dinero, de ganancia económica y se olvide de Dios. Ese era el espíritu de la ley. Pero al leerle así, a rajatabla, no harás ningún trabajo en sábado, ellos le criticaban a Jesús que curaba a un enfermo en sábado. O sea, salían del espíritu de la ley y se iban a tomarlo al pie de la letra, cosa que no es buena, cosa que nos puede pasar a todos, queridos hermanos. Y bueno, entonces estaban en oposición fariseos, escribas. Otro grupito, los publicanos, ¿quién eran? Los recaudadores de impuestos. Ahí ya nos empieza a sonar un poco familiar. Miren, hermanos, de los 12 discípulos que después serán apóstoles después de la resurrección, de los 12 discípulos de Jesús, Mateo era publicano, uno de ellos, ¿no? Y el escritor del Evangelio de Mateo. Entonces él era publicano, era recaudador de impuestos, una profesión muy digna, pero como era ejercida con usura y también con robo, ¿no? Entonces eran muy odiados por la gente, eran muy mal vistos por la gente pobre, porque se enriquecían a costa del impuesto que recogían de la gente pobre y lo mandaban a Roma. Entonces eran enemigos del pueblo, aunque eran hijos del mismo pueblo. Ya, y ahora hay otro grupito, los celotes, que eran un grupo, un movimiento religioso político muy rígidos, muy vehementes, muy también celosos de sus creencias, pero se volvían enemigos de los que colaboraran con Roma, es decir, enemigos de Mateo, enemigos de los publicanos y enemigos de cualquiera que esté de parte de Roma, que eran quienes estaban sometiéndole al pueblo de Israel en ese momento. Bueno, el pueblo de Israel estaba casi siempre sometido, ¿no? Fue libre muy poquito tiempo. Entonces, en el momento en que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y vino a la tierra, estaban bajo el dominio de los romanos. Así que los celotes en contra de los romanos, los publicanos a favor de los romanos, pero por intereses económicos. Los escribas pensando en interpretar la escritura para ordenar la vida de los judíos. Y los fariseos, pues, estrictos observantes de la ley. Pobre Jesús, atacado por todo lado, y como hemos escuchado aquí en el numeral 574 de nuestro catecismo, desde que empezó su vida pública, desde que Jesús empezó su ministerio, su servicio a la humanidad, ya tenía como enemigos a fariseos, a los partidarios de Herodes, que era el tetrarca, el jefe en ese tiempo, ¿no? El rey, digamos así, ¿no? Los sacerdotes, los escribas, todos estaban puestos de acuerdo para eliminar a Jesús. ¿Y por qué? Porque le habían malinterpretado sus obras. La expulsión de los demonios, decían ellos, lo hace, sí lo hace, pero con poder de Belzebú, no con el poder de Dios. ¿Quién era Belzebú? El príncipe de los demonios. Luego, cuando Jesús le dijo, recordaremos ese episodio en el que le traen a un paralítico, eso más le traen con un cariño, con una dedicación, que como había tanto enfermo buscándole a Jesús, no les iba a tocar el turno, le destaparon el techo de la casa y le descendieron con cuerdas, ¿no? Para que Jesús lo tocara y lo curara, ¿no? Y Jesús le dice, hermano, tus pecados te son perdonados.
¿no? Y entonces eso les chocaba a los fariseos, a los escribas, sobre todo. ¿Por qué? Porque ellos, entendiendo al pie de la letra la escritura, ¿qué decían? El único que puede perdonar pecados es Dios. Y también ellos pensaban, tenían metido en su cabeza, el poder de Dios no lo puede compartir un ser humano. Entonces, para ellos, que el Hijo de Dios se haya hecho hombre, no lo iban a admitir. Por eso les costó tanto creer en Jesús, aceptar a Jesús, creer que Él sea el Hijo de Dios. Entonces, ya pues estaba de enemigo. ¿Cómo puede este hombre decir que va a perdonar los pecados? Está blasfemando, que era el pecado más grave. Blasfemar era hablar en contra de Dios, era tomarse también el puesto de Dios. Y entonces, para ellos, para los fariseos, para los escribas, este Jesús estaba totalmente equivocado, porque lo veían, ¿no? Como digo, a la luz de esta interpretación al pie de la letra de la ley de Moisés. Pobre Jesús, entonces no podía perdonar los pecados, no podía curar en sábado, no podía hacer obras buenas porque ya le decía, está endemoniado, está trabajando con la ayuda de Belzebul, es un falso profeta, está poseído del demonio, está hablando blasfemias. El pobre Jesús estaba acorralado por todo lado. Pero, queridos hermanos, lo hermoso de Jesús, él nunca dejó de hacer el bien por quedar bien, valga la redundancia, con las autoridades del momento. No, él solamente, y lo repitió muchas veces, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y si esa voluntad de su Padre le costaba la vida, pues llegó hasta las últimas consecuencias. Por obediencia, llegó hasta la muerte, dice San Pablo, y una muerte de cruz. Entonces, eso es lo que nos enseña este numeral, ¿no? De que tenemos que ser un poco libres del qué dirán, como Jesús lo fue. A Jesús le malinterpretaron, le calumniaron, le confundieron, ¿no? Y le dijeron un falso profeta, cuando Jesús es el Hijo de Dios, más alto que todos los profetas. Pero para el pueblo de Israel, lamentablemente, y hasta ahora, fíjense que los judíos siguen esperando al Mesías. Ellos no aceptan que Jesucristo sea el Hijo de Dios ni el Mesías. Ni siquiera el Mesías, peor el Hijo de Dios. Y Jesús es todo eso, ¿verdad? Gracias a Dios que Él es todo eso para nosotros, quienes lo hemos aceptado, quienes por gracia de Dios hemos creído en Él, ¿no? Pues y entonces esta personalidad tan polémica, este es nuestro Salvador, este es nuestro Redentor. Pues ahora podemos un poquito entender por qué el pueblo judío de ese entonces no le aceptó, le fue tan difícil creer en él, porque estaban metidos hasta aquí, esto de la ley de Moisés. O sea, con muy buena intención, pero se habían hecho esclavos de la ley. Queridos hermanos, esto también nos da una enseñanza muy grande. Tenemos que ser esclavos solamente del amor, esclavos de Dios, no de ninguna ley, ni humana ni divina mal interpretada, porque la ley de Moisés era ley de Dios, pero mal interpretada se convertía en un instrumento de mucho sufrimiento para el pueblo, Juanito. Eso pasó. Excelente, muy bien. Muchas gracias por su explicación. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar, y unidos como hermanos te venimos a cantar. Amigos y amigas, estamos de vuelta con su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada, la hermana Susana Rodríguez, coordinadora pastoral de la Unidad Educativa Santa Marianita de Jesús del Cantón Pujilí, nos está ayudando con su explicación y comentarios del tema Jesús e Israel.
numerales 574 a 576. Lógicamente, tema del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM o FM pueden luego visitar el canal en Facebook de Radio Latacunga y ahí estará el video. O pueden visitar posteriormente el canal en YouTube Consejo Diocesano de Laicos Latacunga y ahí va a encontrar todos los programas que hemos realizado desde hace más de 3 años. Bien, continuamos con el siguiente numeral, el 575, que dice así: muchas de las obras y de las palabras de Jesús han sido, pues, un signo de contradicción para las autoridades religiosas de Jerusalén, aquellas a las que el Evangelio de San Juan denomina con frecuencia los judíos, más incluso que a la generalidad del pueblo de Dios. Ciertamente, sus relaciones con los fariseos no fueron solamente polémicas, fueron unos fariseos los que le previnieron del peligro que corría. Jesús alaba a algunos de ellos como al escriba de Marcos 12:34 y come varias veces en casa de fariseos. Jesús confirma doctrinas sostenidas por esta élite religiosa del pueblo de Dios: la resurrección de los muertos, las formas de piedad, limosna, ayuno y oración, y la costumbre de dirigirse a Dios como Padre, carácter central del mandamiento de amor a Dios y al prójimo. Hermana Susana, por favor, su explicación y comentarios de este numeral. Muy bien, Juanito, muchas gracias. Entonces, continuando con este numeral, queridos hermanos, vemos que se completa la idea del numeral anterior. Nos dice este numeral que muchas de las obras y las palabras de Jesús han sido signo de contradicción. Recordemos, ya lo había dicho el anciano Simeón en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 34, cuando dice: y tú, niño, serás un signo de contradicción para los de tu raza. O sea, ya sabíamos que Jesús en su vida pública sería un signo de contradicción, ¿no? Y pues en el Evangelio de Juan, Juan llama a los judíos justamente refiriéndose a las personas en general del tiempo de Jesús, que fueron los que estaban en contra de él, no solamente a los fariseos. Ya expliqué un poquito quiénes eran los fariseos en el punto anterior, pero aquí vemos el lado bueno, fíjense, de los fariseos, porque así es Jesús, él descubre el lado bueno de todas las personas. Dice este numeral: ciertamente, las relaciones de Jesús con los fariseos no fueron solamente polémicas, porque hubieron fariseos que ya le previnieron a Jesús del peligro que corría. Y le dicen en Lucas 13:31, vete de aquí. Los maestros de la ley, los sacerdotes, están buscándote para matarte. O sea, fíjense, también tuvo buenas relaciones con ellos. También en otro lugar, Jesús alaba a uno de ellos, alaba a un escriba en Marcos 12:34, porque dijo muy bien lo que tenía que decir. El mandamiento principal, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Lo dijo el escriba y Jesús le dijo: has dicho muy bien, vete y haz tú lo mismo. Luego, fíjese, en otra ocasión, come varias veces en la casa de los fariseos. Y aquí el catecismo nos da un número muy hermoso, que es en Lucas 7:36. Y queridos hermanos, yo aprovecho la oportunidad para invitarles, lean por favor el Evangelio de Lucas, capítulo 7, del versículo 36 hasta el final, hasta el 56 más o menos. Es una historia hermosa de misericordia. El Evangelio de Lucas, sabemos, es el Evangelio de la misericordia
misericordia. Pero esta cita que nos nombre el catecismo y que yo les aconsejo, pues les digo de verdad que es hermosa. Es la historia de cómo esta mujer pecadora viene a la casa del fariseo, Simón, nos dan hasta el nombre, ¿no? Simón el fariseo invitó a Jesús a comer, a una comida. Jesús estaba en relaciones amistosas también con sus enemigos, entre comillas, fariseos. Él iba donde cualquier persona tenía un buen corazón. Si era fariseo, si no era, si era escriba, si no era, no importa. Jesús veía el corazón de la persona. Y como, repito, en esta ocasión que nos narra Lucas 7, del versículo 36 en adelante, es la hermosa escena de cuando esta mujer pecadora llora sus pecados y con sus lágrimas, ¿no? Limpia, lava los pies de Jesús y con sus cabellos los seca. Una escena tan tierna, de tanta cercanía y de tanta paciencia y de tanta capacidad de perdón de Jesús, porque él sabía quién era esa mujer. Y sin embargo se dejó acariciar, lavar, enjuagar sus pies, corriendo el riesgo que le malinterpreten. Ya nos podemos imaginar, ya sabemos todo lo que esto levantó una polvareda, y Jesús lo único que le dijo a la mujer es: vete, tu fe te ha salvado, ¿no? Y después de haberle dicho al fariseo, tú, Simón, ¿por qué me criticas, no? Cuando yo vine, tú no me diste agua para los pies. Y esta mujer pecadora no ha dejado de lavarme los pies con sus lágrimas y de secarme con sus cabellos. Tú no me ungiste la cabeza, ¿no? Que era un rito, un signo de bienvenida para los invitados, le dice a Simón el fariseo. Esta mujer está ungiéndome los pies con un perfume caro que tú estás criticando, que lo malgaste en mis pies, ¿no? Y entonces, y él empieza toda una catequesis y le dice, Jesús le dice al final: a quien mucho ama, se le ha perdonado mucho, ¿no? Entonces, hermoso, o sea, saber, esta mujer tan pecadora, con tantos pecados en su historia pasada, pero es una pecadora que se siente perdonada. Por eso llora de gratitud, y por eso Jesús le dice: el que mucho ama es porque se le ha perdonado mucho, ¿no? Y él dice, y le dice después a la mujer: ánimo, mujer, tu fe te ha salvado. Y ahí termina todo el montón de comentarios y de, ¿cómo se llama?, críticas, ¿no?, contra Jesús. Y bueno, cerrando este paréntesis de Lucas 7:36, que espero que ustedes lo lean después, vemos que también o en otras cosas tenía afinidad Jesús con los fariseos. Fíjense en que él concuerda con ellos en su fe en la resurrección de los muertos. Los fariseos también creían en la resurrección de los muertos. Concuerda con ellos en las prácticas de piedad. Jesús alaba la limosna, el ayuno, la oración como formas auténticas de piedad y de unión con Dios. Y eso sí lo vivían los fariseos, al menos de palabra. De obra ya cada uno era, pues, delante de Dios responsable. Luego también la costumbre hermosa, como dice el catecismo, de dirigirse a Dios como Padre, también la tenían los fariseos. Entonces, fíjese, hay muchas cosas buenas en los fariseos. Y allí Jesús ya nos da, ¿no?, una lección de tolerancia, una lección de desarmarse, porque nos está invitando indirectamente a decir: aunque haya personas que parezcan tus enemigos, esas personas tienen algo de bueno. Incluso pueden tener algo que concuerdan contigo, pueden estar pensando igual a ti, solamente que las circunstancias, a veces el que dirán, a veces las circunstancias históricas, reales de la vida, nos pueden hacer sentir que parecemos enemigos, pero en realidad no lo somos. Esto, queridos hermanos, a veces pasa en la vida diaria también, a veces en los hogares. El espíritu del mal, ¿no?, le dice San Ignacio de Loyola, el maligno, lo llama así. Ustedes, cada uno tiene libertad de llamarle el diablo, el Satanás, el cuernudo, el cachudo, no importa cómo le quieran decir. Voy a quedarme con la nominación, como lo llama San Ignacio de Loyola, que le dice el maligno. El maligno, el espíritu del mal, se entra en los hogares y le hace parecer al esposo que la esposa es enemiga,
le hace parecer a la esposa que el esposo es enemigo, hace parecer a los hijos que los padres son sus enemigos, le hace parecer a los padres que sus hijos son sus enemigos. Y no es así. Fijémonos, hermanos, cómo Jesús a sus enemigos, porque ellos se declaraban, la mayoría de ellos, enemigos de él, que son los fariseos, Jesús va a comer con ellos, al menos con uno de ellos, Lucas 7:36, ¿no? Va a comer. Comer en la cultura judía es compartir la vida, compartir la amistad, aceptar y dar cariño, aceptar y dar amistad. Entonces uno puede sentirse confundido. ¿Cómo es que en el numeral 574 hemos leído, ¿no? Del catecismo, hemos leído que todos eran sus enemigos, los fariseos, los escribas, los publicanos, los celotes, los no sé cuánto, los partidarios de Herodes, todos enemigos de Jesús? Pero Jesús no es enemigo de nadie. Sí, qué increíble. Él va a comer donde los fariseos. Él concuerda con las doctrinas de estos fariseos que se declaraban sus enemigos y que, como Juanito nos leyó en el Evangelio de su tocayo, Juan capítulo 11, nos leyó que o sea, hicieron una reunión para decidir matarlo. O sea, es una cosa increíble, ¿verdad? Y Jesús, sin embargo, no se siente enemigo de nadie. Él sigue predicando en el templo, sabiendo que corría peligro, porque por ahí han de estar ¿cómo se llaman? Los espías, ¿no? Los espías de los sacerdotes, los espías de los escribas, los espías de los fariseos, para luego pasarles el dato a los fariseos, a los escribas y a los sacerdotes, y que lo puedan condenar. Pero, y sin embargo, Jesús no tiene miedo. Jesús es un profeta valiente. Jesús es un profeta verdadero, porque en eso se le conoce al auténtico profeta. Y pues ahí yo hago un enganche un poco publicitario con mi profeta, el que les hablaba al inicio de este encuentro, Monseñor Leonidas Proaño. Es nuestro profeta ecuatoriano, que aún no esté canonizado, no importa, él ya está en el cielo junto con Monseñor Oscar Romero, el mártir de América. Y bueno, ese como ¿cómo se llama? Un paréntesis de que el verdadero profeta siempre tendrá que sufrir malinterpretaciones, calumnias, falsas amistades, como le pasó a Jesús, que su propio discípulo, verán que los 12 eran los amigos más íntimos, y de esos 12 uno le traicionó. Entonces, el auténtico profeta también sufre la traición, puede sufrir la traición. Es exactamente lo que le pasó a Jesús, exactamente, perdón que haga propaganda por mi profeta riobambeño, que es, aunque es de Imambura, pero fue mi obispo, él me confirmó, entonces él tiene la culpa de lo que puso cuando él oró por mí, cuando me confirmó. Monseñor Leonidas Proaño es un verdadero profeta, como lo fue Jesús, ¿no? Y como hay tantos profetas también en la vida que a veces no los reconocemos, sino cuando los perdemos, ¿no? Y a veces los maltratamos como fue maltratado, malinterpretado el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué dice Juanito? Excelente, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana. De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar, y unidos como hermanos te venimos a cantar. Amigos, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada, la hermana Susana Rodríguez, coordinadora pastoral en la Unidad Educativa Santa Marianita de Jesús en Pujilí, nos está ayudando con el tema del Catecismo de la Iglesia Católica, Jesús e Israel, numerales 574 hasta el 576. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga, que hacen posible este programa.
Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM o FM, luego pueden visitar el canal de Radio Latacunga en Facebook y ahí está el video. O pueden visitar el canal en YouTube del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga y ahí encontrará este video y muchos videos del Catecismo de la Iglesia Católica. El siguiente numeral es el 576, que dice así: a los ojos de muchos en Israel, Jesús parece actuar contra las instituciones esenciales del pueblo elegido, contra la sumisión a la ley en la integridad de sus prescripciones escritas y, para los fariseos, según la interpretación de la tradición oral, contra el carácter central del templo de Jerusalén como lugar santo, donde Dios habita de una manera privilegiada, contra la fe en Dios único, cuya gloria ningún hombre puede compartir. Por favor, hermanita, su explicación de este numeral. Muy bien, Juanito, muchas gracias. Fíjese que tiene un hilo conductor, ¿no? Estos tres numerales muy bonitos, muy claros. Nos dice que a los ojos de muchos en Israel, Jesús parece que está en contra de la religión judía, imagínense, en contra de la sumisión a la ley, cosa que no era verdad, sino que Jesús quería devolverle el espíritu a la ley de Moisés, un poco mal interpretada, un poco desgastada, como pasa a veces algunos códigos, ¿no? Algunas leyes también humanas, que por mucho estar acostumbrada a la ley pasa a ser el centro y la persona se pone a un lado. Entonces Jesús no estaba en contra de la ley. Incluso él dijo, cielo y tierra pasarán, mas no se cambiará en una sola coma de la ley. Es decir, él la defendía, sino que estaba tratando de hacerles ver a los israelitas de su tiempo de que la ley por la ley no es lo más importante, sino el espíritu de la ley, lo que la ley significa, el amor de Dios que tiene que ser lo primero. Entonces, así le vieron, ¿no? Algunos israelitas que les pareció que Jesús estaba en contra de la ley de Moisés. Luego también parecía que Jesús estaba en contra de la centralidad del templo de Jerusalén. Aquí hay algo muy importante, queridos hermanos. Si ustedes recuerdan, y si no recuerdan, pues ahí tenemos la Biblia para que nos haga acuerdo. Juan capítulo 4. Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y entonces en este encuentro tan hermoso, cuando él le pide agua para beber y ella le dice, ¿cómo tú siendo un judío me pides a mí agua que soy samaritana? Porque eran enemigos, ¿no? No podía ni siquiera dirigirle la palabra. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te arriesgas? Y entonces él le dice, si conocieras el don de Dios, si conocieras quién es el que te pide un vasito de agua para la sed, serías tú la que me pedirías, ¿no? Entonces ella entra en un diálogo con Jesús tan hermoso, tan profundo, hasta que ella acaba siendo una misionera, esta samaritana, enemigas de los israelitas, enemigos de los judíos. ¿Qué le dijo Jesús en Juan 4:23? ¿Qué le dice, no? Porque ella le dice, ya sé que nosotros, que ustedes los judíos adoran a Dios en el templo de Jerusalén, porque los samaritanos no ponían un pie, nunca iban a Judea, peor a Jerusalén, peor al templo. Ellos se hicieron su propio templo, su propio santuario, en otro monte que no sea el monte de Sión, ¿no? En otra ciudad que no sea Jerusalén, ellos tenían su propia ciudad, Samaria, y capital de la región también llamada Samaria, y nunca iban allá. Entonces, cuando los pobres galileos tenían que pasar por Samaria para llegar a Judea y celebrar la Pascua, los apedreaban, los insultaban, les robaban la comida, les robaban el manto. O sea, les decía, por estar en contra, porque eran enemigos acérrimos, ¿no? Y entonces el pobre Jesús le tocaba siempre, cada año pasar, porque era Galileo, tenía que pasar, es como decir, vivía en Quito, tenía que pasar por Latacunga para ir a Ambato, no le quedaba otra, no había otro camino. Entonces, él siempre pasó y pues tuvo que pagar la consecuencia de ser un judío y de que los samaritanos no se porten bien. Pero esta mujer samaritana, después de hablar con él, no solo que se convirtió en amiga, sino en misionera de Jesús, ¿no? Y fíjese en lo que le dijo Jesús, muchas de las cosas que le dijo
Otro deber para la casa, queridos hermanos, lean Juan capítulo 4 completito, que es muy hermoso, ¿no? El encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Pero un poquito de lo que ellos conversaron les traigo ahorita aquí a nuestra explicación del catecismo, cuando Jesús les dice, no, cuando la samaritana le dice, yo sé que ustedes judíos adoran a Dios en el templo de Jerusalén, nosotros no vamos para allá. Garizim se llama nuestro monte, nuestro templo. Bueno, y él no le discute y dice, está muy bien, ora donde quieras, pero llegará el momento en que ni aquí en Garizim, ni allá en Jerusalén se adorará al Dios verdadero, sino que se lo adorará en espíritu y en verdad. En tu corazón, mujer samaritana, aunque seas pecadora y tengas 5 maridos y el que ahora tienes tampoco es tu marido, le dice, no importa quién eres, no importa lo que has hecho, no importa si vas al templo de Jerusalén, a la catedral de la Tacunga o a una chocita de Zumbagua, no importa. Tú puedes adorar a tu Dios en espíritu y en verdad, en tu corazón, porque es otra la adoración que Él espera de ti. Claro, y no estaba diciendo Jesús que no vayan a orar en el templo, no se refería a eso, se refería a que nuestra relación con nuestro Padre Dios y con Él, con su Hijo Jesucristo, tiene que ser más íntima, más cercana, no solo esperando ir al templo de Jerusalén, no solo esperando ir a la catedral, no, puede ser aquí en mi cuartito, aquí en la salita de tu casa, puede ser allí en la vera del camino, en el momento en que tú le permitas al Señor tocar tu corazón, puedes crear una unión con Él, una relación amistosa y amorosa con Él. No hace falta solo el templo de Jerusalén. Entonces, cuando Jesús dijo así, pues muchos ya le malinterpretaron como que estaba en contra del templo, y no era eso, sino que Jesús estaba inaugurando una nueva manera de relacionarse con el Señor, con Dios Padre y con Él, Dios Hijo, que era en espíritu y en verdad. Basta la humildad, basta el corazón sencillo, abrirle al Señor para que Él venga y lo habite. Y no es que sea un habitar de segunda mano o de segunda clase distinto al templo de Jerusalén, no, es la misma presencia, una presencia amorosa. Y entonces también le acusaron a Jesús como que estaba en contra de la fe en el Dios único, porque nadie podía, ¿no?, entre comillas de sí mismo, nadie podía compartir la gloria de Dios. Incluso, acordémonos de que en el Antiguo Testamento el solo mirar a Dios ya era este pobre ser humano que ha visto a Dios muerto, muerte segura. Así que si lo ves, te morías el mismo rato o el mismo día. Entonces, era tan así, un Dios tan temido, o sea, hay que temer a Dios, el respeto está bien, pero tan temido y tan lejano, tan sublime, tan así, que no era posible tener una relación de amistad sencilla como la que nuestro Señor Jesucristo nos lo vino a traer, ¿no? Una relación tan cercana, tan amorosa, tan misericordiosa. Entonces, pues, siendo tan distinto a las expectativas de los judíos, pues era entendible, no digo que estaba bien, sino que era entendible que sea tan difícil para los judíos, para el pueblo de Israel, el haber aceptado a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías que debía venir. Y ahí se mezcla un poco lo que les hablé de este grupo de los celotes. Otro paréntesis, también habían celotes de este grupo que les decía yo, un movimiento religioso político que se oponían a la dominación romana, que se oponían a los publicanos, que eran los cobradores de impuestos para los romanos, y que eran como, digamos ahorita, como los, no digo mafiosos, como los, bueno, sí, pero un poquito así, ¿no? Eran gente que para ellos era fácil matar. Entonces, estos celotes, también habían 2 celotes, fíjense ustedes, en el grupo de los 12 apóstoles. Qué Jesús tan arriesgado. Primero los junta a los publicanos con los celotes, que eran enemigos. ¿Y quién eran celotes? Simón el celote, lo dice la lista de los discípulos, vayan a ver en Marcos 3:16, tercer deber, Marcos 3:16, y en adelante está la lista de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos que luego son apóstoles. Entonces, y también el Judas Iscariote también era celote, pues por eso rapidito se ahorcó, no ve que para ellos era fácil matar o matarse. Eran muy extremistas, ¿no? Algo así como no digo jamás, no conozco bien de ellos, pero sí, los que se estrellaron contra las torres de
Estados Unidos, ¿no? Y ellos decían, así me gano el cielo, ¿no? Porque sí, fueron con todos los honores a morir por sus ideas. Y bueno, se suicidaron. Así eran también los celotes un poco así extremistas y todo ellos exagerados. Y Jesús los juntó a los celotes con los publicanos y con los pescadores analfabetos y los puso juntos en su comunidad de discípulos. Qué hermoso testimonio nos da Jesús de no tener primero ningún compromiso con nadie, ¿no? Porque, y ahora, y si junto a un publicano con un celote aquí, me va a ir mal con los dos grupos. No importa, Jesús ve el corazón. Ese publicano llamado Mateo, o llamado Leví, como quisiéramos decirle, ese publicano tenía un corazón capaz de abrirse a la palabra de Dios y fue parte de los 12 discípulos y después 12 apóstoles. Y ese celote, Simón, ¿no? Después fue un mártir. Claro que el rato de la crucifixión lo dejó solo, porque todos le dejaron solo al pobre Jesús, pero después cuando vino el Espíritu Santo, este celote, matón, ¿no? Un poquito matón, un poquito esto, también fue santo y fue mártir, porque en cualquier corazón que se abre a la gracia de Dios puede entrar la santidad, puede entrar la valentía, puede entrar el verdadero profetismo y esa persona se puede convertir en un santo, como le pasó a Simón el Celote. Y bueno, a Judas le falló la puntería, ¿no? Porque pero no le falló a Jesús. Judas dudó que la misericordia de Dios sea más grande que su pecado. La falla no fue de Jesús, la falla estaba en él mismo. Dudó de que la misericordia de Dios sea tan grande que le pueda perdonar el haber entregado a su maestro, que era el Hijo de Dios. Entonces, eso, Juanito, hasta este numeral. Excelente, excelente. Muy bien, estamos llegando a la parte final. Nuestro saludo respetuoso a toda esa audiencia que nos sigue cada sábado por Radio Latacunga AM y FM. Un saludo también especial a las hermanas Marianitas. Un saludo a la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús de Pujilí, a todos los laicos organizados en los diferentes movimientos, a sacerdotes, religiosos y religiosas, y a todas las personas involucradas en diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Hermanita, no queremos irnos de este programa sin antes escuchar un mensaje final para toda esa linda audiencia que le escucha a nivel mundial ya. Gracias, Juanito. Aquí viene lo más importante, queridos hermanos, porque ya hemos charlado un poquito de lo que iba pasando, pero ¿qué es lo más hermoso del catecismo? Fíjese, lo más hermoso siempre está un poquito oculto. Jesús es el culmen y el cumplimiento de las Escrituras. Eso es lo que nos quiere decir el catecismo. Si ustedes hojean el Nuevo Testamento, sobre todo el Evangelio de Mateo y el libro de los Hechos de los Apóstoles, que van a encontrar muchas partes de estos libros nos dicen para que se cumplieran las Escrituras, Así tenemos, por ejemplo, en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, dice que las primeras comunidades cristianas ya tenían un credo que les enseñó Pablo, y dice así: yo, Pablo, les transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día para que se cumplieran las Escrituras. Entonces, hermanos, el catecismo en realidad nos está diciendo: Jesús es el culmen y el cumplimiento de las Escrituras. Y recordemos, lo que decía el Antiguo Testamento no eran solamente profecías, o sea, las predicciones que estaban escritas en el Antiguo Testamento, las profecías también del Antiguo Testamento no eran solamente predicciones, sino que eran promesas. Entonces, el hecho de que Jesús sea el cumplimiento de las Escrituras, dicen cómo se va cumpliendo aquí. Los padres de la iglesia, ¿quiénes son ellos? Son los que interpretaron la palabra de Dios en los primeros siglos de la iglesia. O sea, los que dieron vida a nuestra tradición, ¿no? Que es digamos, sí, la interpretación oficial y hermosa de la palabra de Dios. Entre ellos hay uno que me encanta mucho, que es San Irineo, y él que dice: Jesús es la piedra angular, donde vienen a unirse todos
todas las columnas como de las columnas del templo. Jesús es la piedra angular, es el culmen de toda la escritura, es el cumplimiento de toda la Sagrada Escritura y toda la historia de la salvación tiene sentido en Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento se lo entiende en Jesucristo y el Nuevo también, por supuesto, porque Jesucristo es nuestro Salvador, es la piedra angular, donde se juntan los dos pueblos. ¿Cuáles? Los que antes eran enemigos, dice Pablo, ¿no? El judío y el gentil. Gentil era todo el que no era judío, sea de cualquier otra raza, otra religión, otro pueblo. Todos los gentiles se juntan con los judíos, se hacen un solo pueblo en Jesucristo, ¿ya? Luego, Jesucristo también es la piedra angular, la piedra viva, capaz de dar vida a las demás piedras, digamos así, a nosotros, los miembros de la iglesia, ¿no? Nosotros somos piedras vivas de ese edificio espiritual que es la iglesia, pero nuestra piedra angular es Jesucristo. Qué hermoso, queridos hermanos, que Jesucristo, la piedra viva, sea capaz de transmitirnos vida a nosotros, las piedras no tan vivas, porque el pecado nos corta un poco la vida. Pero Él es nuestra piedra angular. Otra cosa que dice San Irineo y los padres de la iglesia, dice, Jesucristo es el nuevo Moisés, que conduce a la iglesia como Moisés condujo al pueblo de Israel a salir de la esclavitud de Egipto, a pasar por el Mar Rojo hacia la tierra prometida. Igualito, Jesús, el nuevo Moisés, nos conduce a nosotros, nuevo pueblo de Israel, con los mismos pecados, porque aunque hayan pasado miles de años, seguimos siendo pecadores. Entonces, este nuevo pueblo de Israel con los antiguos pecados, ¿no? Iguales que los del antiguo Israel. Y este nuevo Moisés, que es Jesús, nos hace pasar por el Mar Rojo, que son las aguas del bautismo, y nos lleva a la tierra prometida, que es vivir en gracia de Dios. Entonces, queridos hermanos, qué hermosa es esta interpretación, ¿no? De los padres de la iglesia. Jesús es el nuevo Moisés. Jesús es la roca que golpeó Moisés, ¿no? Tenemos en el libro del Éxodo esa hermosa historia que se morían de sed los israelitas y ya le iban a linchar al pobre Moisés. Y Dios le dijo, Dios Yahvé le dijo, toma tu callado y golpea la roca. Y de la roca brotó agua pura. Fíjense, queridos hermanos, que los padres de la iglesia miran en esa agua pura el agua y la sangre que brotó del costado de Cristo, cuando el soldado le metió la lanza, ¿no? En que está esto en el Evangelio de Juan, al final del Evangelio de Juan. Qué hermosa interpretación. Cristo era la roca de la que brotó el agua viva. Y de esa roca, esa agua viva es la iglesia. Entonces sabemos, ¿no? También después tantas cosas hermosas que han sucedido en la historia de la iglesia, hasta últimamente Santa Faustina, que tuvo la visión de Jesús, de la misericordia, ¿no? Donde él también, esos rayitos de luz que son blancos y rosados, ¿no? Que tienen mucha conexión con esto. Jesús es el agua viva y del costado de Cristo nace la iglesia, nace el sacramento de la Eucaristía, el sacramento del bautismo y todos los sacramentos de la iglesia. Hemos nacido del costado de Cristo, queridos hermanos, hemos nacido del santo para la santidad. Y una última cosita, fíjese, que también lo interpretan los padres de la iglesia, que es muy hermosa nuestra tradición, o sea, cómo la iglesia oficialmente ha interpretado la palabra de Dios a lo largo de los siglos. Y dicen los padres también, Jesús es el nuevo Elías. Recordemos que el profeta Elías resucitó al hijo de una viuda, ¿no? Le multiplicó la harinita que esta viuda pobre de Sarepta le brindó el último pedacito de pan al profeta Elías, y él lo multiplicó. Jesús también multiplicó el pan, ¿no? Luego también Jesús, en su mismo bautismo, en el río Jordán, es como que volviera a repetir lo que ya dijimos de Moisés, ¿no? El paso por el Mar Rojo, donde quedaron, recordemos la historia del paso del Mar Rojo, quedaron ocultos, ¿no? Los carros y los caballos de los egipcios, y salieron a tierra firme los israelitas, los hebreos. Lo mismo en el bautismo, queda oculto, queda ahogado el hombre viejo, y sale a flote el hombre nuevo. Ese es el nuevo Hijo de Dios después del bautismo. Qué hermoso, qué hermosa teología. Luego, una última, Juanito, si me quedan unos minuticos. Sí me quedan, ¿verdad? Ya. Medio minuto. Ya. Jesús clavado en la cruz es imagen
de la serpiente de bronce del desierto. Cuando Yahvé Dios le dijo a Moisés, levanta la serpiente en la cruz, ¿no? En el palo, y todo el que mire la serpiente será sanado. Y entonces fíjese en cómo un padre de la iglesia nos da el verdadero sentido de lo que es este ser el clavado en la cruz. Es nuestro Salvador, el que murió en ese madero, ¿no? Y una última cosa, y le mando de ver a Juanito y a todos los radioescuchas, que lean Mateo 13:44. ¿A qué se parece el reino de los cielos? ¿No? El tesoro escondido. Y San Ireneo dice, el tesoro escondido, porque le leo nomás, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo, y por la alegría que le da, vende todo lo que tiene y compra el campo. San Ireneo nos dice, ese campo es la Sagrada Escritura, y ese tesoro es Jesucristo, nuestro Señor, el tesoro escondido de las Sagradas Escrituras. Muchas gracias, Juanito. Excelente explicación del catecismo. Muchas gracias, hermanita. Gracias a usted por esa predisposición, por ese tiempo, por compartir esa experiencia y conocimiento. Le agradecemos mucho de parte del programa y le estaremos invitando nuevamente a participar en otros programas. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, que Dios nos bendiga. Gracias, hermanita. Gracias, Juanito. Gracias, hermanos queridos. Mil bendiciones. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir.